y el señor no se sabe dónde está, pasaron los años, el Estado te perdona, tirá al casillero que se llamaba archivo la causa. Hoy hay delitos gravísimos que se evidencian luego de transcurrido el plazo de la prescripción. Delitos sexuales, por ejemplo, o delitos de homicidio. Encontraron un cuerpo en una casa el otro día, o un caso que hay en Córdoba. Pues nosotros creemos que ya no es la prescripción de 1921, que hay delitos que no tienen que admitir esa prescripción. Yo he vivido muy de cerca un caso en un colegio donde 30 años después los chicos dijeron lo que les había sucedido y estaba prescripta la causa. ¿Es justo? No, no es justo. La sociedad clama otras cosas. Este es un código apolítico, sí sigue los lineamientos del señor presidente en un montón de aspectos, pero es un código que yo digo de la realidad, porque es el código que yo estoy convencido que convenció a la sociedad, que es víctima de que le hurtan el celular, la viuda negra, robos con armas, estafas, corrupción, lavado de dinero, delitos gravísimos que tienen que ser nuevamente atendidos, delitos cometidos de la cárcel, lo que pasó ayer en un estadio de fútbol, por ejemplo, que nosotros lo tenemos contemplado. Tengo una satisfacción. Muchísimas de las cosas que fuimos nosotros creando durante el año se dieron en los casos. Y la prensa y la comunidad y la gente que uno va consultando, todos estaban de acuerdo con la postura que habíamos tomado nosotros en el código frente a esos casos. Bueno, esto es fundamental. Reformas de orden procesal, la implementación en el ordenamiento federal, acusatorio y el Código Penal. Creamos otros bienes jurídicos, por ejemplo, la familia. La familia es trascendental, es un pilar de la sociedad. Entonces hay un montón de delitos que se vinculan a la familia, que hoy están aislados o no están previstos, que le damos un orden. Delitos de jurados. Hay 12 provincias donde ya rige y no está previsto como delito el cohecho particular a un jurado. Por ejemplo, no sería típico hoy, no sería punible. Entonces creamos un capítulo que son los delitos contra el jurado. Actualizamos de todo. Actualizamos los delitos sexuales, informáticos, las privaciones de la libertad. Los niños, se protege mucho la propiedad, la vida, la libertad. Los niños, los mayores de 65 años, que son víctimas de fraudes, que les tocan el timbre, le entran a la casa con el cuento que es el sobrino y le sacan todo, son personas vulnerables que hay que proteger en especial. Aclaramos un montón de controversias que existen en el derecho penal y que se escriben ríos de tinta discutiendo y que con una palabrita en el código se soluciona y le sacamos toda esa tarea a los jueces. Y también establecimos un montón de reglas de naturaleza de tutela a la víctima, de naturaleza y tutela al imputado, y, y abordamos una dogmática penal mucho más moderna de la que regía en 1921 cuando estaba en boga la teoría causalista, no había ni nacido la teoría finalista. Otro pilar fundamental del plan es el régimen penal juvenil. El régimen penal juvenil es de mi autoría, lo debatimos mucho con la ministra Patricia Bullrich. En 1980 no existía la violencia que hay hoy, no existía la droga, no existía la pobreza, los chicos eran otros. Hoy hay enorme cantidad de chicos, prácticamente un 2,5% de la criminalidad, donde los chicos no son punibles, entonces inmediatamente recuperan su libertad. Nosotros no estamos hablando de encerrarlos en depósitos para que tengan castigo y luego cuando egresen tengan un perfeccionamiento o una profesionalidad en el delito. Estamos hablando de reforma, de tutela, de resocialización, de darle una educación. Un diagrama que hice de lo que debería ser, tal vez a vos te interese, un tema de un instituto carcelario es pabellones, colegio obligatorio, si no, no van, talleres de trabajo para que tengan un futuro y una profesión, y deportes. Hablamos mucho con espartanos diseñando un tema de deportes. Es decir, el menor tiene que tener otra oportunidad.
y sobre todo educación. En esta materia, el proyecto entró en 5 comisiones del Congreso, pasamos las 5 comisiones del Congreso y entró como entró también juicio por jurados al recinto y están diputados. Esperemos que siga avanzando. ¿Puedo explicar algo, señor ministro? Sí. Voy a agarrar el micrófono porque si no... Simplemente una cuestión. El proyecto requiere de una inversión en inmobiliaria en espacio para recibir a todos los menores. Hay un déficit carcelario y todo eso que me parece que eso hay que resolverlo desde algún lado, Mira, ¿no? está todo estudiado. Acá en el ámbito de capital y provincia, el orden, vos tenés que calcular en el orden de los 250, 300 chicos. En el marco de algunas unidades penitenciarias hay predios que sobran, lejanos a los mayores, separados de las mujeres. O sea, tenés el lugar. La inversión, cuando hace más de un año yo hice la tasación por expertos del diseño de los lugares que señalé, no eran nada que no pueda hacerse, incluso con fondos propios del ministerio que yo ponía a disposición, de modo de que no es problemático. Y en el país, lo que hablamos con la ministra fue empezar, no por 24, que sería demasiado ambicioso, sino por dividir sectores de provincias que estén cercanas y que las familias puedan acercarse y tratar de a 3 provincias un nuevo establecimiento. Y así irlo dividiendo hasta que este país va a crecer y se pueda de alguna manera establecer un lugar por provincia. Incluso, igual te aclaran algo, en el orden federal no tenés tantos delitos de menores. Vos tenés delitos muy especiales. Es difícil ver un chico participando en una trata de personas o en un contrabando, droga, corrupción. Esto está muy dirigido a la justicia que aún está a cargo del orden federal, al menos, que es la justicia nacional, y las provincias sí tienen, y sobre todo la provincia de Buenos Aires, una enorme cantidad crítica de delitos cometidos por menores. Bueno, más allá de esto, un gran logro que tuvimos en estos días fue la ley de decomiso, el decreto ley de decomiso. ¿Qué es lo que dice? Yo desde marzo del año pasado advertí que el Poder Judicial está abandonado. Hay muchas necesidades de plata que no hay, y hay una enorme convicción para sostener el déficit fiscal y sostener la inflación destinar el dinero a cosas útiles. Y la justicia no estamos en la prioridad del mundo. Entonces se me ocurrió cómo la justicia puede tener su propia plata. Y ahí nació mi análisis de ver la cantidad de plata que hay de decomisos, de bienes, de narcotráfico, dinero, lingotes de oro, casas, automotores, todo desperdigado, a punto tal que en algunos lugares compran barbijos, en otros compran zapatillas, no hay una norma clara y todo desordenado. Entonces, la norma que salió en estos días del Poder Ejecutivo dice: hay decomiso anticipado, guardar un automóvil 10 años para devolvérselo seguro, destruido, no vale la pena. Inmediatamente se vende o remata a través de un organismo especial muy chiquito que se crea, que es una agencia u oficina de administración en el ámbito del ministerio, con intervención de seguridad, el Consejo de la Magistratura, la Procuración, la Defensoría Pública, el Cedronar y los representantes de las víctimas de trata. Recaudan la plata. Si al final el señor es absuelto, obviamente se le devuelve con intereses. Pero mis cálculos estiman que 25% del dinero general va a la Procuración, o sea, los fiscales, sobre los cuales va a reposar el sistema acusatorio. 20% a los jueces, 12,5% a seguridad,
móviles policiales, etcétera, y tecnología, 10% a la Defensoría Pública, que es una olvidada de estructura general, pese a que la Constitución del 94 la declaró autónoma e independiente, con autarquía financiera, 5% al Cedronar, parte a la UIF y la otra parte a las víctimas de trata, que son las únicas víctimas en general del orden federal. Entonces, al final del camino se le entrega en esos porcentajes una suma que puede estar rondando los 100 millones de dólares por año. En Estados Unidos, donde fueron algunos de los chicos que a estudiar el tema y caminaron las agencias y demás, prendían la computadora y, por ejemplo, en algunos estados había tantos ceros que no sabían cuánta plata era. Así que de donde nosotros tomamos un poco de este modelo que yo tenía en la cabeza. Y entonces, si vos sos el Procurador General de la Nación y recibís, vamos a poner un cálculo malo, 20 millones de dólares por año, destinado, dice el decreto, a estructura edilicia y tecnología de los fiscales, con 20 millones de dólares, 15 el Consejo, 10 la Defensoría, van a poder completar en cierto lapso todo el país nuevo, con estructuras idóneas, con tecnologías, medios de prueba, edificios y demás, fuera del Tesoro Nacional. O sea, te nutrís vos mismo de tu propia plata para poder invertirla en tus propias cosas. Yo, hablando con el procurador el martes, creo, le decía, yo soy fiscal, tengo 30 años, me dedico al decomiso y a generarle plata a la procuración para que mis colegas y yo recibamos una estructura idónea como esta aula, que hoy no la tienen. Entonces, es un sistema realmente que creo que es novedoso. Ayer terminamos le entregué a la ministra Patricia Bullrich otro proceso más que es parte de este plan, que es la ley de habeas corpus. La ley de habeas corpus es de 1984, apenas volvimos a la democracia, y es una ley que está plagada de aquellos tiempos. Audiencias inmediatas con la persona detenida, fin de semana se sigue trabajando, y crea unos ritmos y unos casos tan genéricos, agravamiento en las condiciones de detención, que lleva a un preso que no tiene cepillo de dientes a pedir un habeas corpus, ya que tiene tiempo, o que lo lleva a 1000 recursos que son todos desestimados. Entonces establecimos bien que primero tiene que ir al juez de su causa a pedir lo que sea, luego la competencia, luego estiramos un poco los plazos, no tanto llevar al preso inmediatamente a la audiencia, sino que se puede hacer por Zoom desde la cárcel, asistencia legal obligatoria, el fiscal, y para casos realmente graves. Si no colapsa el sistema, como hoy con habeas corpus, que no dan abasto porque los presos pobres, tal vez sin abogado o sin conocimiento, plantean hechos que no se ajustan a los habeas corpus. Y así es que el 97% de los habeas corpus son rechazados. Pero eso a los juzgados les generó un trabajo y un vértigo y una rapidez que queda suplido para casos realmente graves que tengan, que no intervenga el juez propio de la causa y que amerite la situación. Eso yo creo que es cortita, son 6 artículos, ojalá diputados la trate con velocidad. Logramos, sí, la ley de juicio en ausencia, que la escribí yo 2 fines de semana. A mí me pasó esto, yo voy a Lamia, al acto del año pasado, y recuerdo que unas señoras mayores me paran en la calle Pasteur y me dicen, doctor, usted nos tiene que ayudar. Y yo me quedé conmovido, me quedé ahí, no fui adelante con el presidente del gabinete, me quedé al lado de un árbol 3 horas, medio acalambrado, y me fui llevando en la cabeza cómo se puede ayudar. Y no se me ocurrió otra mejor herramienta que a varios proyectos que nunca habían funcionado de ley en ausencia. Tomé todas las legislaciones que lo tienen previsto, Francia, España, Italia, Israel, Rusia, China, un montón.
pero no tenían del todo bien garantizado el derecho del ausente imputado. Entonces yo creé una gama de derechos, defensa obligatoria, filmación obligatoria, guardarlos, un recurso donde él puede presentarse y pedir una revisión, no como decían los proyectos, que si aparecía volvía todo a la indagatoria, porque ahí se perdían por ahí 4 o 5 años de juicio oral, aparecía el final y tenían que volver a la indagatoria. No, se presenta y sigue el juicio, está todo filmado por 100 años, tiene que guardarse la prueba, y ahí él puede presentar una revisión, pruebas, etcétera. O sea, se respeta mucho la defensa y hasta el doble, la necesidad del derecho al recurso, etcétera, etcétera. Bueno, y en ese marco que vamos transitando, creo que para el año 2026, el futuro, ya están en presidencia una ley que para mí es muy importante, que es la oralidad civil y comercial, que con plazos, modelo Córdoba-Mendoza, el juez de forma indelegable tiene que citar una audiencia de conciliación, el 30% o 35% en estas provincias se arregla en la audiencia de conciliación, si fracasa, el juez ordena la prueba y ya da la fecha de la sentencia, en 120 días. Es realmente ágil. Una ley de sociedades ya dejamos con una buena comisión que trabajó mucho en ello, que va a presentarse y a estudiarse el año que viene, de modo tal que tenemos un programa, un plan que ya está en curso, que ya no lo va a detener nadie, que ya está presentado, que creo que es sólido. Es muy difícil el Estado, mucho más difícil de lo que yo imaginaba. Lograr una ley es complejo por la situación del Congreso, las cámaras, el debate, las comisiones, etcétera, etcétera, y muchos intereses políticos, muchas ganas de que no se hagan cosas, mucha discusión, mucha grieta, en lugar de pensar en lo más importante que es la sociedad y la patria, que es a donde están orientadas estas leyes. Después discutan su contenido, un poco más, un poco menos, pero hay que sacarlo. Bueno, y en este marco estamos en la implementación del régimen penal acusatorio. ¿Qué es esto? A lo largo de la historia, de Grecia a Roma, menos la Roma imperial, la Roma republicana, la Roma antigua, los germánicos, siempre triunfó el sistema acusatorio. El sistema acusatorio es un cambio de roles, fiscal versus defensa, y un juez imparcial, tercero, que controla y toma las grandes decisiones, las detenciones, las privaciones de la libertad, allanamientos, escuchas, etc. El fiscal, la acción pública, el representante de la sociedad, con la querella en su caso, llevan a cargo desde la recepción de la denuncia hasta la tramitación. Y por otro lado, la defensa lleva su legajo de prueba y controvierte en igualdad de partes. Este es un clamor que viene de la historia de 1853, de la Corte Suprema que viene bregando por esto en los fallos Llerena, Quiroga, Sandoval, un juez imparcial, un tercero. Y acá en la Argentina, en el año 1871, hace más de 150 años, nuestros padres fundadores tomaban el modelo norteamericano en la Constitución inglesa y le dieron un encargue a Victorino de la Plaza y a Fiorentino González e hicieron la ley de juicio por jurados con 400 artículos y el sistema acusatorio, modelo inglés y norteamericano, con 756 artículos. Aplausos, aporte de la academia. Llegó al Congreso y lo destruyó, no lo aprobó. Y ahí quedó
el sistema acusatorio en la Argentina, 1781. ¿Y qué se impuso? El código inquisitivo de Obarrio, que había sido abandonado en España ya. Ya había sido cambiado 3 veces en España. Nosotros copiamos el modelo viejo y ese código regió hasta 1991. O sea, tuvimos una deuda de 1871 al código de Obarrio viejo, caduco, que ya nació viejo porque ya estaba viejo, oscuro, incomunicación, expediente, nada de oralidad, todo escondido en un juzgado de instrucción, un juez de instrucción que era poderosísimo, allanaba, detenía, te decía 5 días detenido, bueno, dele 3 días más, 8 días de incomunicación. Ese era el código inquisitivo. La gran prueba era tasada, la confesión era la enorme prueba, 2 testigos valían muchísimo, ya estabas condenado. Y hasta que en el 91 cambió con un código mixto, mal llamado mixto, porque le hicieron algunas reformas, donde ingresó el juicio oral, una parte, pero no todo el juicio oral, todo el juicio, todo el proceso penal oral, solamente el juicio oral. Ahí influyeron mucho los oralistas, que eran Soler, Vélez Mariconde, y los autores cordobeses, algo de Joffre en la provincia de Buenos Aires, en San Luis, pero ahí entró nada más que eso, el juicio oral. Pero seguimos con la instrucción, que es el gran problema del proceso actual, que solamente se soluciona con el acusatorio. Miren, les voy a contar una anécdota. Año 90-91. Yo asesoraba al gobierno de Menem en aquel momento. Yo no era peronista, ni menemista, ni nada, pero yo trataba de ayudar. Y me acuerdo que se había dictado primero el código del EBN, el código este, luego de que se había trabajado un código de Julio Mayer que era fantástico, pero cuando a Carlos le llevaron el código de Mayer, él preguntó, apenas había ganado, ¿y quién es Mayer? Es un autor cordobés muy bueno, estudió en Alemania. ¿Y de qué partido es? Radical. No, traeme un código peronista. Y ahí ganó Levene. Y ese día en Casa de Gobierno, que estaban todos señores que yo miraba con mucha atención, que eran Carlos Corach, Cavallo, Ditela, Bauzá, Dromi, y podría seguir si hago memoria, pero no importa. Le dicen a Menem, Carlos, no hay fondos, no hay fondos, el código fuiste de juicio oral, no va a andar, no hay plata. Bueno, suspendero, Mingo, no hay plata. Yo le digo, Carlos, mira, Carlos, desde toda la historia quisieron hacerse el juicio oral. Si vos vas a esperar tener fondos para hacer el juicio oral, no lo haces nunca más. Ahora se puede hacer, ahora está la decisión, ahora está el acompañamiento de la doctrina, está el acompañamiento de las universidades, de la academia, los jueces están esperando. Menem me dijo, tenés razón. Entró y dijo, se hace. Y se inició, para los que tengan memoria, en Avenida de los Inmigrantes y Comodoro Pi con 2 salitas chiquitas, y después se fue haciendo. Y lo mismo pasó en el 6º piso del Palacio, y después se fue haciendo. Y ahí vino una gran reforma, pero parcial, juicio oral en el juicio oral, que es igual al del código acusatorio, pero la instrucción, oscura, secreta, en un sistema coreano, no sé cuánto, que no se ve, y el mundo cambió. Y ustedes leen el código, solamente viendo, miren, los principios del código. Artículo 2. Principios del proceso acusatorio. Durante todo el proceso, o sea, desde el principio hasta durante la ejecución de la pena, abarca el proceso, se deben observar los principios de igualdad entre las partes, oralidad, todo oral, todo oral. Publicidad, todo público, a la vista, se acabaron los expedientes, se acabó el secretismo, se acabó el cobrión no sé cuánto. Contradicción, defensa versus fiscal. Concentración, inmediación, las partes enfrente, viéndose las caras. Simplicidad, celeridad, pone plazos extraordinarios de cumplimiento posible.
Y si no hay excepciones para los procesos complejos, desformalización. Todas las audiencias son públicas, salvo excepciones de este código, menores, casos de abuso sexual, etc. Entonces, fíjense las bondades que tiene el código. Yo leía en estos días, que porque estudio, un fallo que lo perdí, de una gran jueza que se llama Ángela Ledesma, que bueno, quedará para otra ocasión, porque no, acá está. La jueza dice, con el abandono del sistema inquisitivo de raigambre autoritaria, se deja atrás la organización jerárquica, burocrática y vertical de los tribunales. Ahora cambia la posición a una situación horizontal. El paradigma esencial es la separación de las funciones del que enjuicia y de las partes, los protagonistas del conflicto. El juez es un tercero imparcial. Todos van a ser audiencias públicas, contradictorias. Ubican el juicio oral y público en el centro del proceso. Es el único escenario para constituir el juicio. Ahí se presentan los casos, se examina y contraexamina la prueba, se argumenta y contraargumenta en pos de obtener un veredicto imparcial por un tribunal técnico o un jurado popular. La doctora ya está llamando al jurado popular. El litigio tiene que ser oral y público. Todo va a ser transparente, igualdad de partes, publicidad, hay que ajustar las prácticas, etcétera, etcétera. O sea, para que tengan idea, en el ámbito de Capital Federal, Comodoro Pi, nosotros hicimos 6 salas de audiencias y en penal económico estamos terminando la tercera. Las salas de audiencia son como esta sala, con lugares, y proveemos de una tecnología que graba y filma absolutamente todo. Y todo queda en la nube y queda para toda la vida. Y les proveemos de computadoras a los fiscales y a los defensores y a los jueces yo voy a tratar de traducirlo al castellano, yo soy de la época del Winco, estos temas son difíciles, todo queda en la nube, en las computadoras Pathfinder que compramos, de modo tal que todo es transparente, cristalino, se acabó. Ahí tienen que estar el juez y el fiscal en audiencia personal. O sea, no va más la delegación al empleado. Los empleados estarán en tareas de lectura, de hacer proyectos, de darle material. Los fiscales tienen 2 auxiliares fiscales, los defensores auxiliares, pero hoy es todo transparente, dinámico, rápido y a la vista, todo a la vista. Y la práctica, yo les traje un material que después les dejo, que es una síntesis que escribió el doctor Borinsky, que trabajó desde la casación conmigo en todo esto, que después les va a dar un pantallazo del tema. Traje 30 fotocopias, ustedes repartan. Miren, todo empezó así. Mes de octubre del año 23, con la propuesta, yo empiezo a estudiar este plan y veo el abandono de la ley de hace 10 años que ya estaba. Habían hecho Salta y Jujuy nada más. Y veo las bondades. Y hay que cumplir la ley. Esto no es más ni menos que eso, es cumplir la ley vigente. La ley y es cumplir la Constitución, es un homenaje a Julio Mayer, al señor Fiorentino González, que no tuve el gusto de conocerlo, y a todos los que fomentaron desde Grecia y el mundo este sistema. Lo primero que hice fue viajar a Salta y Jujuy. Estuve una semana, me conocí todo el sistema, descubrí cómo es. Después viajé a Inglaterra, recorrí el sistema. Viajé a Estados Unidos, recorrí el sistema. Ya con el conocimiento vi que los libros no están bien. Los libros no tienen ni idea de lo que es implementar el código, porque implementar el código es apretar un botón y que rijo al día siguiente, a las 0 horas, una nueva ley, pero te tenés que hacer cargo de hacer la sala de audiencia, de convencer a todos que va a haber un cambio, de que esto es mucho mejor, de que esto no es para los viejos como nosotros, sino para los chicos que vienen de 40 y 50 años o de 30 que tienen unas ganas bárbaras. Luego de eso,
enormes capacitaciones. Nosotros tenemos un experto, el doctor Nancer, en la Subsecretaría de Política Criminal, que hacemos muchísimos cursos. Nos ayuda el Reino Unido, que nos trae capacitadores, nos ayuda la Embajada de Estados Unidos, que nos trae capacitadores, y traemos nosotros también de afuera, los hacemos viajar mucho a Salta, Jujuy, Rosario y Mendoza, donde ya funciona, luego vienen los de afuera para acá, van para allá, y hacemos simulacros de juicios, inmersiones en el lugar para que revisen. Conecté a todas las oficinas judiciales que le quitan ahora a los jueces las tareas de las audiencias, oficios, todo el expediente burocrático los hacen las oficinas judiciales, los jueces se mueven con legajos y audiencias, y están todos conectados por un WhatsApp. Entonces, ¿para qué? Lo que decía Ángela Ledesma, las prácticas judiciales tienen que ser correctas, porque hay mucho que se va llenando sobre la marcha. Entonces yo lo que trato es que estén todos conectados para que todo el país tenga las mismas prácticas judiciales. Las oficinas judiciales, Salta, Jujuy y las 12 provincias que ya rige. Entonces los conecto. Hoy tuvieron reunión de Zoom con los de Comodoro Pi y Avenida de los Inmigrantes. Y empezamos en días dramáticos en Rosario, días de muerte, días de atentados allá por el mes de mayo, mucho apoyo del doctor Rosati, y uno dice Rosario y piensa que es la ciudad de Rosario. No, no es así. Es con juzgado, fiscalía y defensoría San Nicolás. San Nicolás, un juez que conozco de hace 40 años, el juzgado no solo tenía goteras, yo les diría que era una pileta, y tuvimos que hacerla de nuevo prácticamente el juzgado, buscando edificios por el intendente, buscando cómo solucionarlo. Es San Nicolás, Rosario, 7 salas de audiencia, la séptima que hicimos, según me refieren los jueces de allá, la mejor. Venado Tuerto, lo hicimos todo de nuevo. Seguimos con Rafaela, Santa Fe, después inauguramos Reconquista. Cada uno fiscales, jugados. De ahí nos fuimos a Cuyo. Resistencia total en todos lados. Mariano, los camaristas de Cuyo. Mariano, danos 6 meses más. Imposible. 3, inaceptable. 1, imposible. Tal día. Y Cuyo era bravísimo, contrabando, criminalidad compleja, mucha droga, fronteras amplias con Chile, bueno, Mendoza, San Rafael, Villa Mercedes, San Luis, grandes funcionarios, San Luis y San Juan. O sea, no es implementó en Cuyo. ¿Qué Cuyo? Fueron 5 ciudades, Rosario, 6 ciudades, y todo a nuevo. Neuquén me llamaban y me engañaron, me dijeron, estamos preparados, queremos el acusatorio, y allá viajé para Neuquén. Tenían vacantes por todos lados. El piso era de barro, de los lugares, pero tenían unas ganas bárbaras. Y esto es ganas de trabajar. No, eso es Neuquén, es el distrito de General Roca. General Roca es el distrito judicial, es la cámara que aborda Neuquén. Luego, y arrancamos con Neuquén. Después fuimos más abajo, Comodoro Rivadavia, quedó fantástico. Tengo una sala de audiencia en Comodoro Rivadavia, como alguna de Rosario y de Mendoza, que son un lujo. Comodoro Rivadavia funciona muy bien. Y después, Río Gallegos, Santa Cruz, ya te dije Río Negro, y Chubut, y Tierra del Fuego y Ushuaia. Todo eso está. Mar del Plata, me llama el doctor Taza, gran amigo. No, esto es imposible hacerlo, déjame explicarte. Viajé, Mar del Plata funciona fantástico. Tengo temas de vacantes, pero unas salitas chicas, lindas. Cámara Federal hizo maravillas para estar ordenado. Mar del Plata, Necochea, Dolores y Tandil. No, Bahía Blanca vamos ahora. Bahía Blanca íbamos a ir, pero nos tomó esta tragedia. Los jueces un amor, yo viajé, me encontré con jóvenes que conocía de tribunales, un encanto,
inundados. Me decían, Mariano, igual, vamos igual. Ya, código. No, mirá, ustedes son el Titanic, esperen un poco más. Ya va a ser, creo, que el mes que viene, eh, Bahía Blanca es La Pampa también. Y te encontrás líos de jueces que no se llevan bien, jueces que están suspendidos, y vos tratás de ir conciliando para que todo más o menos vaya en orden. Y luego, para que el camino trazado siga, ordené la semana pasada piezas difíciles. Misiones, que está todo destruido, Oberá, Misiones y El Dorado. Jugado nuevo en Foz de Iguazú, lindo, pero está muy deteriorado. Y Corrientes Chaco, ya les dije, a fin de año, y después un desafío tremendo, La Plata. La Plata, muy buenas ganas. Ayer me junté con los jueces de La Plata y que me llamaron enseguida, siempre como todos, escépticos. Y yo cada vez que los oigo digo, esta historia ya la conozco desde Rosario, Mendoza. Bueno, entonces yo ya más o menos los voy llevando. Los invité a tomar un café a la Biela, a los jueces, que no podían creer, estar con un ministro tomando un café en la Biela. Y les expliqué todo lo que trato de explicar, y que esto es para la justicia y es para lo mejor, que ellos son los verdaderos protagonistas, y al menos los jueces, los 4, se fueron bastante contentos. Y les cuento datos. Ejemplo, un señor pasa la frontera de Mendoza y lleva dinero, lo para la policía, lo filman, le encuentran el dinero con 2 testigos, queda detenido. Ese juicio se resuelve en 48 horas. El fiscal, muy buenos los fiscales, le dicen, señor, le ofrecemos un juicio abreviado, 4 años y medio. 4 años y medio. Acepto. Antes tenía que pasar procesado, indagatoria, llegaba a juicio, en 4 o 5 años preso, ahí hacía por ahí un juicio abreviado, ahora en 48 horas. Venado Tuerto, juez Cuello Murúa, en 3 semanas, una causa de lavado de dinero, 8 condenados. No, perdón, en 3 meses. 8 en Santa Fe fue el primero, en 24 horas una condena, el mismo día una condena. En un caso que leyeron en el diario de hoy, de un juez, ex juez que está preso en Rosario, que el juez le quiere escapar al sistema nuevo que está aplicándose. Dice, no, que me juzguen por el viejo, yo no quiero el sistema nuevo. En 3 meses al juez, con nuestros aparatos que proveemos, le abrieron el teléfono, lo procesaron y ya está camino a juicio oral. 3 meses y delitos complejos. Voy a Neuquén, yo trato de volver a los distintos distritos para revisar, la verdad que me canso mucho. Yo hice 44 viajes al interior el año pasado, entonces me cuesta muchísimo. En diciembre volví a Rosario, en marzo fui a Mar del Plata por 3.ª vez y volví a Neuquén. En Neuquén me encuentro con todos los jueces y fiscales, estos con tantas ganas, y digo, muchachos, ¿cómo está funcionando el sistema? ¿Qué podemos ayudar? ¿Qué quedó? Porque nosotros hacemos una primer fase, que es todo lo que les dije que proveemos para que empiece a funcionar, y después se va mejorando, es un sistema de mejora continua. ¿En qué podemos contribuir? Estaba el juez de Zapala, que resolvió un caso de trata en 3 meses, con 8 o 9 detenidos. Bueno, y uno de los fiscales me dice, Mariano, nosotros teníamos un Citroën 13B, hoy tenemos una Ferrari. Este sistema es fantástico. Un juez de Bariloche, fiscal de Bariloche, me dice, yo soy el fiscal de Bariloche, tengo una causa de una secta de origen ruso, 30 detenidos, 26 en Bariloche, 4 se estaban escapando en Buenos Aires. Con las indagatorias o su explicación,
En el código anterior, máquina de escribir o computadora escribiendo, no me hubiese demorado 4 o 5 días con traductor al ruso. Grabadas con la defensa y el traductor, en menos de 20 horas tenía todas las declaraciones terminadas. Yo estoy muy contento, el caso es dificilísimo, pero lo voy a lograr. Y así en todo el país. O sea, yo me siento muy contento de lo que se ha ido logrando en el país. Y vamos por más. En algún momento, a la corta o a la larga, se va a llegar a Comodoro Pi. En algún momento vamos a llegar a toda la provincia de Buenos Aires. Me llaman de Formosa, me llaman de Tucumán, me llaman de Córdoba, que están algunos que sí, otros que no, me llaman de distintas provincias que cuando nos toca a nosotros, despacio, nosotros no hacemos un método progresivo, gradual, y no podemos hacer colapsar al sistema. Realmente es un esfuerzo maratónico, va logrando éxitos, yo creo que ya nadie lo va a poder detener porque va avanzando y el camino ya lo dejé, ahora es cuestión de saber caminarlo y las herramientas están, las universidades ya dictan esta materia, hay cursos muy buenos, privados, el Colegio de Abogados acompaña con muy buenos cursos para abogados, las universidades en general también están dando cursos de posgrado de la materia, de modo tal de que se está instalando la doctrina procesal es unánime en el sentido que es una herramienta mejor. Si yo logro presentar el Código Penal en los próximos meses, las leyes que ya están en el Congreso que se traten, las que van a venir en el año que viene, que ya están escritas, y avanzar con la implementación en un país tan grande, yo les diría que creo que vamos a tener una justicia diferente y una justicia nueva. El régimen anterior, señores, y con esto voy concluyendo, no cabe duda que el régimen que hoy nos rige está en crisis. No funciona ni en el orden penal ni en el orden procesal. Todos estamos de acuerdo en que hay impunidad, desaciertos, no pueden tolerarse juicios de 22 años, 23 años, 24 años, es inaceptable. No puede tolerarse que los bienes se dejen en un depósito que le cuesta al Estado un montón de plata. Eso no tiene sentido, hay que decomisar. No puede considerársele la impunidad a un chico de 14 años que sabe perfectamente lo que está haciendo, qué es delito y qué no es delito, y que comprende la criminalidad del acto y puede dirigir sus acciones. Entonces tenemos que todos tratar de lograr este cambio. A mí el protagonismo a esta altura de mi vida no me interesa, les aseguro, para nada. Cuando tenía 25 años atrás era otra cosa. Hoy lo único que me interesa es que las cosas salgan y superar esta crisis. Esta crisis es de lo que yo quiero, que es la justicia. Y todos tenemos que luchar, cada uno desde su hogar, hablando por esta reforma integral. Yo no tengo duda que es en beneficio de la sociedad y que la destinataria es la justicia. Y es lo que en definitiva yo aspiro a modificar y que quede para los jóvenes, para nuestros hijos, nuestros nietos, una justicia más humana, digna, justa y que realmente nos sintamos orgullosos, que yo lo viví cuando era muy chico, de ahí va un señor juez o un señor fiscal y no que hoy tengan que estar bajo anonimato porque no son socialmente, por muchos, injustamente aceptados. Bueno, muchas gracias. El micrófono a Vivian. Una sola cosa, la comunicación de esto es medular. La charla esta. No, pero quiero ver qué me dice. Hoy empiezo a las 18 en la UBA un curso con muchos anotados para exalumnos. Escribí en La Nación, escribí en Infobae, escribí en los diarios. Sí, pero no es se suficiente promueven libros. este video de esto, Claro, video recién. sí. Lo vamos a Esto. Porque se nota el tono, la forma, lo que él siente, todo eso te va, es mucho mejor que leerlo, perdón que lo diga. Por eso hinchaba yo con esto. Sí.
Dale. Bueno, gracias. Bueno, yo me tomé el trabajo de buscar informes acerca de las estadísticas, de las ventajas del sistema acusatorio versus el régimen mixto, se llama, ¿no? Bueno, que las únicas que hay son las que corresponden a Salta y Jujuy, que ya está implementado desde el año 2019, para que tomemos conciencia de la demora que tenemos en la capital federal para implementar esto. Se alcanzó un promedio con el nuevo régimen acusatorio, un promedio de 82% de resoluciones sobre los casos abiertos. En el resto del país, con la aplicación del régimen mixto, el porcentaje era solo del 43%, o sea, 82 versus 43. Y en los casos identificados como complejos, se advierte en el distrito de Salta que es el 11% de los casos resueltos. Y esta proporción disminuye al 6% entre los casos resueltos en el sistema mixto. Es decir, es el 100% de ventaja en celeridad y capacidad de resolución. Te doy un dato, Salta y Jujuy no tardan más de 2 años en los juicios. Es cierto, es una criminalidad distinta a la de Comodoro Pi, pero también tienen sus vericuetos. Y son todos con ganas, esfuerzo y demás, lo sacan adelante y terminan los juicios. De los juicios han llegado, te doy más estadísticas, en Salta 22, en Jujuy 20 por año a juicio. Más o menos el 80-90% son condenas. De casos graves, mucho droga y demás, pero funciona con una celeridad que no es la misma que rige en el ámbito del viejo código. Aparte hoy, a mí me da vergüenza, pero mirá que tenemos 12 provincias con un código federal y otras 12 provincias, acusatorio, ¿no? Y otras 12 provincias donde todavía no rige, que tienen un sistema inquisitivo mixto. Es una locura, vos cruzaste a otra provincia y tenés otro código procesal. Y en el ámbito de capital se podría dar esto. Tenés el código viejo para la justicia nacional, Talcahuano 550, Viamonte, tienen el código viejo. La justicia de la ciudad tiene su código. Y la justicia federal va a tener su código. Es 3 códigos en una misma ciudad, es una locura. Hay que unificarlo. Y todo tiene que ser acusatorio. Y bueno, en el sistema nacional creo que es más probable que esto se empiece a aplicar antes que en la ciudad de Buenos Aires, supongo. Mirá, en la ciudad, en el ámbito de Jorge Macri, rige hace 10 años. En el ámbito de la justicia ordinaria, por llamarlo de alguna manera, o nacional, yo creo que tiene que aplicarse también. Hay un cambio de paradigma que trae esto, que tiene que ver con el mecanismo de pensamiento que tienen que usar tanto el fiscal como la defensa, porque tanto acostumbrado al régimen escrito, aparecer en la oralidad y saber que uno tiene ese momento de gloria o de desgracia, según cómo lo resuelva, de poder explicar todo argumentando y sabiendo que una palabra de más, una palabra de menos puede afectar a la postura que está, claro, a la causa. Y esto realmente es un desafío muy grande, no tanto para los fiscales como para la defensa. Esto es una batalla cultural de hacer un clip. Se acabó el expediente, se acabó el secreto, se acabaron las audiencias haciendo cola. Ahora es todo oral, todo rápido, con algo muy importante, no delegues. No puede estar el empleado como era yo, que tenía 18 años tomando indagatoria. Tiene que estar el juez o el fiscal, o no puede haber esa delegación. Entonces va a ser todo mucho más ordenado. Obviamente hay mucha gente de mi edad que no quiere el cambio, porque yo ya me acostumbré al viejo. Mis hermanos, por ejemplo, estamos divididos. Son 3, 2 me dicen, pero para vos se te ocurre a vos solo cambiar un código. ¿Por qué no esperás 5 o 6 años, viste? Y otro me dice, no, está muy bueno, yo lo estoy estudiando, está bueno. ¿Ustedes dos agarraron algo? No, no agarraron nada, pero no dejate joder con el código, viste. O sea, la gente no quiere cambiar las cosas. Vos estás acostumbrado. Esto es como un divorcio, me imagino yo, en el sentido que te tenés que separar. Mira, esta loca ya la conozco, viste. Me quedo con la antigua que me voy a jugar con una nueva, viste. Entonces es muy difícil la resistencia.
pero la vamos venciendo. Y capacidades histriónicas. Yo creo que también el que tiene mejor dialéctica es probable que tenga mayores chances Hoy de exponer mejor. cambias todo. Hoy, antes vos tenés gente que escribía muy bien y hablaba muy mal. Y tenés gente que hablaba muy bien y escribía mal. Tenés mucho chanta, abogado, como yo, que le decía al pibe que contrataba o al otro, haceme el escrito. Y él firmaba nada más. Ahora se acabó el farsante, que es lo que más me divierte. Y porque el fiscal piola, como son, o los jueces piolas, que en un minuto se dan cuenta quién miente y quién no, quién está preparado y quién no, y vos, abogado, vas a tener que estar con tu cliente al lado que te está mirando. Y vos, abrí, hablá, viejo, hablá, abogado. Entonces, es todo oral, dinámico, rápido, con las partes, se acaba la farsa del sistema escrito. Y hay otra pregunta que quiero hacer. En la ciudad de Buenos Aires, en la capital federal, digamos, para los términos de la justicia federal, el doctor Casal dijo en una entrevista que hay una disparidad bastante grande, que hay 40 fiscales para 71 jueces. Acá viene la pregunta incómoda. Sí. ¿Sobran jueces o faltan fiscales? Yo te diría, si viene el doctor Nancer, te diría una cosa, yo voy a tratar de ser más democrático. Él te diría, sobran los fiscales y los jueces. Podrían arreglar con menos. Yo creo que tiene que haber en el nuevo código acusatorio un refuerzo de las fiscalías, porque las fiscalías son los que reciben la denuncia y demás. La historia es así. En el sistema inquisitivo mixto, los jueces federales le pedían a la Corte contratos porque tenían causas complejas, políticas, difíciles y demás. Y así fue como todos los juzgados federales, 12, se llenaron de secretarios y contratos, lesa humanidad, secretarios y contratos, corrupción, OTESUR, vialidad, secretarios y contratos. Entonces se incrementó muchísimo el personal de abogados y fantásticos que tiene los juzgados. La fiscalía no hizo lo mismo, la procuración, no fue dando esos contratos a sus fiscales. Entonces hoy te encontrás con que las causas van a estar en el peso del fiscal. Nosotros tenemos que solucionar o aportar una solución para que lo decidan entre quienes lo pueden decidir, entre el Consejo de la Magistratura, que es el dueño de los empleados y los jueces, y la procuración, que es el dueño de los fiscales. Entonces, nuestra propuesta es todo un análisis matemático de cuántos están en cada lado, cuánto se necesitaría, y un estudio de una encuesta anónima que hicimos de quién quiere pasar, donde gran cantidad de empleados de los juzgados no quieren ser como una cámara revisora que se va a convertir el juez, si no quieren investigar, estar en las audiencias, leer. Y entonces, la gran mayoría en esa encuesta anónima dijeron queremos ir a las fiscalías. Entonces, nuestra propuesta es que al menos 20-25% en forma gradual, con tiempo ahora, pasen a las fiscalías. Con la partida es una cuestión muy simple, yo la hablé con el ministro de Economía, porque yo pago al Consejo tanto 10 empleados, ahora tengo que hacer un cambio de partida, pago a la Fiscalía 100 empleados, pero es la misma plata, ¿me explico? O sea, no es tan complejo el tema plata. En un país que cuida la plata, nosotros cuidamos muchísimo la plata. Entonces, en ese marco no es tan complejo. Y necesariamente tiene que haber eso. Vos me decís que hay más jueces que fiscales, es por las vacantes. Yo calculo que luego de las elecciones y demás, con un Congreso distinto, va a poder nombrarse jueces. Hoy lo veo impasable la barrera
del Congreso para nombrar jueces. Entonces, mal que nos pese, estos héroes de jueces que están hoy con tantos juzgados a cargo y demás, y lo mismo los fiscales, van a tener que, mientras, hacer lo que yo hago, que es colegio de jueces, bajo de tribunal oral en Rosario. De tribunal oral que sobran los bajo a la Cámara o a los juzgados, el que puede lo más puede lo menos, entonces los bajo. O penal económico tiene 2 sobre 6, una vergüenza, pero federal tiene 5, entonces hay 2 de federal, los jueces Fara y Llorens, que pasan a hacer doble función, penal económico ya son 4 y federal. ¿Me explico? Hago ingenio para tratar de lograr tener equilibrio. Y hay muchos jueces muy buenos y fiscales buenísimos que acompañan, Rosati, Casala y demás acompañan. Creo que cada vez que lo explico, como bien dijo ella, o la gente entiende, y sobre todo los más jóvenes, que son en definitiva quienes van a, durante los próximos años, crear las costumbres y prácticas judiciales, también lo entienden. Las fuerzas de seguridad están muy metidas, con Patricia Bullrich estamos codo a codo, en el sentido de ellos hacen capacitaciones, se vinculan con el fiscal. En nuestro grupo de trabajos tenemos incorporado gente de seguridad, hemos escrito un montón, tratamos de promocionarlo para que la gente lo entienda. Nos acompaña mucho Ricardo Gil Lavedra y el Colegio de Abogados, que da cursos a los abogados, porque para mí las que la van a tener más brava van a ser los abogados frente al poder del fiscal. El fiscal va a tener peritos, contadores, tiene máquinas, etcétera. El abogado va a estar medio solo. Acá en Argentina hay tanto tarado que alguno llegó a decir, Mariano está haciendo el código acusatorio para beneficiar a los abogados y a los estudios de abogados. Pero a mí no me interesa beneficiar a nadie, a mí me interesa sacar un código mejor para el ciudadano y la sociedad. Y aparte acá, los fuertes son los fiscales, no los abogados. Y aparte me tomé el trabajo, sí, hablar con Ricardo, que tengo enorme respeto y cariño, y Ricardo, por favor, capacita y ha hecho unos cursos maravillosos donde capacita abogados. Lo mismo está haciendo Germán Garabano, que es mi amigo, y va y capacita a abogados. O sea, hay un montón de gente trabajando atrás de esto. Pero el que diga que esto se beneficia a los abogados, yo creo que van a estar muy débiles frente a la sagacidad de los fiscales. Doctor, yo soy juez en la provincia de Buenos Aires, donde cumplimos 10 años de juicio por jurados, con mucha mayor escasez de recursos y, bueno, como usted dice, muchas veces se pone el cuerpo los fiscales, los jueces, y lo que dijo respecto a la participación ciudadana es tal cual, de que la gente llega con dudas y se va contenta con el protagonismo. La pregunta es, ¿qué plan tienen ustedes para implementar el juicio por jurados en el ámbito federal? Sí. Yo tengo la ley, como te dije, 72-0 y 2 abstenciones en diputados. No la quiero aprobar, no es mi prioridad. Vos me decís que es mi prioridad hoy que el decomiso se aplique y que salga menores. ¿Por qué? Porque con la implementación, que ya es un cambio, si al segundo vienen los jurados, es mucho cambio. Entonces, una vez que tengamos todo implementado, yo creo que ahí tiene que venir otro segundo paso, porque este sistema, como te dije, es un plan integral. Para mí el juicio ideal es el que yo aprendí en estos años recorriendo y estudiando lo que yo vi en Inglaterra y en Estados Unidos. Es decir, una sala así, acá el juez solito, la fuerza de la fiscalía y la querella ahí, el defensor ahí y el juicio por jurados de 12 personas, 6 y 6, de cada sexo, ahí sentado. Pero vamos por partes, ¿viste? Bastante estamos con la implementación del acusatorio. Una cosa que me llamó mucho la atención de todo esto, que tiene que ver con las pericias, el cambio rotundo al ser que la investigación tiene que ser llevada a cabo tanto por la parte acusatoria, que sería el Ministerio Público Fiscal, pero ahora se le impone a la defensa la
la generación de sus propias pruebas. Entonces esto trae aparejado toda una necesidad, tal vez dejo la inquietud a las universidades de ofrecer prueba para que tengan disponible las defensas, porque producir toda esa prueba es, o sea, todo lo que tiene que ver con lo digital, no puede un abogado salir a hacer la misma comprobación digital que tiene que controvertir al Ministerio Público Fiscal. Así que eso realmente es un gran Vos diste desafío. en la tecla. Yo podría hablar, si quieren, nos quedamos una semana, 10 días y charlamos todo. El diseño tiene que cambiar. En este aspecto, el fiscal tiene que tener perito contable, peritos psicológicos en los casos de trata y en el ámbito de la ciudad de violencia, y tiene que tener peritos contadores. Ahora salgamos de ese protagonista fiscal, vayamos al estudio de abogados. Yo a los 40 años ya estaba grande, me di cuenta que un estudio jurídico ideal necesitaba primero un experto en prensa, alguien que te maneje los casos controvertidos que a mí me tocaban y yo iba a pulmón, sin letras, sin nada, alguien que te oriente y que sepa, andate medio, este medio es hostil. Hoy redes, un estudio tiene que tener un experto en prensa. Tienen que tener un psicólogo. El cliente sufre. Y vos muchas veces, abogado, te llevas la carga del señor. Yo siempre digo, el abogado bueno es 50% abogado, un poco más, un poco mejor, escribe, habla mejor, piensa, más responsable, pero el 50% es atender a tu cliente. Es que él sienta que vos le das apoyo psicológico, soluciones. Yo dedicaba muchísimo tiempo a ese aspecto. Un estudio va a requerir un psicólogo para atención a la víctima o al autor, y también para participar en las pericias. Un estudio va a requerir también un contador. Un estudio para los casos de delitos económicos. Yo me he pasado sin ser contadores haciendo puntos de pericia de delitos contables sin saber. Tenés que tener un contador. No, un escribano no tanto. Escribano lo tenés que tener siempre al lado para no tener líos. Con un escribano al lado te cubrís de todo. Y el cuarto personaje importante, dije el contador, es el contador dentro del estudio. Y un investigador. Un investigador es que vaya a la calle, que busque testigos, que vea la reconstrucción del hecho. También tenés que tener un crack informático. Hoy es todo redes, tecnológico. Entonces los estudios tienen que tener un equipo nuevo. Tiene que cambiar la abogacía. Esto es Estados Unidos, las películas y los estudios. ¿Cuál es el tema? En los Estados Unidos un juicio al imputado le sale carísimo porque paga todo esto. Acá en la Argentina, los abogados vivos no quieren esto, ¿no? Prefiero yo cobrar honorario que cobrarle a todos estos. Pero hoy, si querés prestar un buen servicio en la dinámica del sistema acusatorio, no solamente vas a tener que tener un estudio integrado con varios abogados y equipos para que te analicen todo, sino que vos vas a necesitar este nuevo equipo técnico que lo van a tener los fiscales. Por eso el que dice que yo beneficio a los estudios es un tarado. Entonces, todo esto, yo no sé, que se arreglen los estudios, ¿viste? O que se arreglen los abogados. Pero si quieren dar una batalla en igualdad de partes, van a necesitar todos estos mecanismos que hoy no están acostumbrados. No hay ningún estudio que yo conozca que pueda tener en su interior todos estos elementos de juicio. Y las aperturas de las agencias de investigaciones y las universidades haciendo todo lo que, desde la parte tecnológica, una pericia tecnológica no es fácil. Claro, por eso, justamente, hay que poner al servicio el conocimiento. ¿Le pasamos el micrófono? Hay que aprender. Hola, soy Jorge Frank. El secreto para los juicios por jurados
el más importante de todos es un experto o un conjunto de expertos en seleccionadores de jurados. Que son especialistas en elegir jurados. El juicio de Jeff Hackman. El juicio que más trascendió en la historia pública es el juicio de O.J. Simpson en los años 90 en California. En ese juicio, el día que se eligieron los jurados, la fiscal no pudo ir porque tuvo un problema la mamá y fue un suplente. En cambio, tenía un ejército de abogados, Simpson, que fueron muy inteligentes en la selección de jurados. ¿Qué tesis del caso enarbolaron ellos? Acordate, en 1990 había mucha violencia policial sobre la gente de color. Entonces apuntaron a jurados, fíjate, estoy respaldando lo que decís vos, que puedan tomar la tesis de que O.J. Simpson había sido involucrado injustamente por la policía porque era un ejemplo de una persona de color exitosa y querida. Tanto éxito tuvieron que ganaron el juicio penal, pero perdió el juicio civil. Vos no lo podés entender eso, porque el juicio civil, de otra naturaleza, llegó a advertir la verdad, que había sido autor del delito. Y en cambio lo ganó por los jurados en el juicio civil. Es más, yo tengo la imagen, vos en provincia por ahí sabés más que yo, que el abogado, cuando ejercía la abogacía, alegaba para los jueces que me tocaban. Te tocaban jueces de determinada naturaleza, bravos más o menos, que les gustaba la dogmática, que te dejaban hablar, ¿no? Vos hacías tu alegato para convencer al juez. El fiscal lo dabas por perdido cuando eras defensor y cuando vos eras querellante, el defensor obviamente iba a estar en contra tuyo. Con jurados va a ser distinto el clip. Yo creo que vos ahí nunca tuve un juicio por jurados, el abogado va a tener que ir a convencer al jurado. Entonces vos tenés que ir a hablar no para el juez, tenés que ir a hablar para convencer al ciudadano jurado. O sea, va a haber un cambio que es lo que pretendo totalmente distinto en todos los órdenes. ¿Me explico? Claro, hay muchos abogados, yo te podría dar ejemplos, que yo cuando era adolescente y trabajaba en tribunales nos reíamos de lo que escribía, no podíamos entender por qué lo hacía tan difícil, ¿viste? Pero difícil. Y creo que yo siempre le decía a mis empleados en tribunales, vos tenés que escribir un auto de procesamiento o prisión preventiva para que el pobre preso lo lea y lo entienda. Yo recuerdo una vez que estaba notificando a un preso, tenía 20 años, de una causa, y me dice, che, este Sebastián Soler, que está acá, no estaba, es mentira, ¿viste? No, el preso no sabía ni lo que estaba leyendo, no sabía lo que estaba leyendo. Yo le decía, Soler dice que el robo es tal cosa, y era una cita doctrinaria, y el preso pensó que, entonces dije, este pobre hombre no entiende. Pero la Corte hizo una acordada acerca de la simplificación del lenguaje. No es clara entre ella y mí. A mí, Bueno. si me disculpan, yo tengo que dar otra charla en breve lapso. Bueno, Si tienen alguna otra pregunta. ¿alguna otra pregunta? ¿Cuándo viene la próxima? Claro, yo quiero autografiado esto, señor ministro, por favor. Bueno, va a cambiar. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, decía, soy prosecretario del Juzgado Criminal y Correccional 36 y estoy de habeas corpus el sábado. Y quería, si puede profundizar un segundo nada más, respecto del proyecto de ley de... Acordate, año vos no había nacido, en 1984 venimos de tiempos difíciles. El Congreso dicta una ley muy protectora de los detenidos. Ley donde te comprendía el estado de sitio, por ejemplo, la legalidad, te comprendía el agravamiento de las condiciones de detención, que es una fórmula absolutamente genérica.
te garantizaba la intervención de un juez de habeas corpus. Yo recuerdo en mis épocas mozos, cuando tenía tu edad, de haberme ido los sábados a tribunales, habeas corpus, y después cruzar la plaza, llevárselo a la cámara que me estaban esperando, dejarle el habeas corpus, ya está, venía en 1 hora, y yo me quería ir a jugar a la pelota y tenía que estar con el habeas corpus cruzando en tribunales. Y es más, llegó un momento que teníamos que dormir en tribunales, era todo de corrido. Ya el preso, uy, te quedabas hasta las 8 de la noche y te llegaba el preso, ¿viste? Bueno, vos me entendés la problemática. Y eso genera expediente, tiempo, esfuerzo. La ley, el proyecto, dice, amenaza el clásico habeas corpus preventivo, por llamarlo, es el artículo del proyecto 3, inciso A, que dice, amenaza cierta, grave, inminente de o riesgo de privación de la libertad. O sea, la persona que lo pueden detener sin orden legítima de detención, tipo una exención de prisión. B, te cambié el agravamiento de las condiciones de detención por, primero, tenés que ir al juez natural de la causa, no al de habeas corpus. Segundo, tiene que ser algo que cause gravamen irreparable, es decir, que no pueda ser solucionado en el ámbito administrativo del servicio penitenciario y que realmente te genere un perjuicio de magnitud grave. Yo me leí montones de fallos de la Cámara y de otros tribunales y yo veía que presentaban habeas corpus realmente por cosas intrascendentes, por desconocimiento. Y el tercer caso, ahora está vigente la Convención de Desaparición Forzada de Personas. Entonces, lo que en aquel momento era el estado de sitio, lo pasé a desaparición forzada de personas. Te puse más tiempo, más elasticidad, 48 horas, Zoom, medios tecnológicos, no al servicio penitenciario que te tenga que llevar el preso, que te demora un montón, sino un informe escrito. Puse la competencia, según cual sea el juez de la naturaleza de donde esté detenido el hombre, instrucción federal o la ciudad, porque se pelean mucho entre la ciudad y ordinario. Entonces, si está detenido en la ciudad, que le toque un juez de la ciudad. Si estás vos, que te toque uno nacional, ¿entendés? Si es federal, federal. Colectivo, le toca federal. Defensa obligatoria, que me costó ayer mucho debate, que no decían, no, que elige, no, defensa obligatoria, fiscal obligatorio, 48 horas perdón, se puede hacer prueba en el marco del habeas corpus cuando es necesario. Cuando es necesario el juez, hay una persona detenida ilegalmente en un lugar, puede ir, que se hacía en alguna época de otros tiempos. Y lo pongo para que el Congreso vea que no se cambia aquella tutela de la libertad de las personas. Y qué sé yo, me pareció buenísimo y darles una mano a ustedes para que no tengan tanto trabajo estéril. Es trabajo estéril, trabajo que les hace perder tiempo. Igual que hago cosas, ahora sale una ley que le saco a penal económico las clausuras, ellos son operación de clausuras. Cheques sin fondo, ¿por qué tramitan y no en ustedes? El balance falso, delito de penal económico, les prescribe 2 años, es el medio comisivo de una administración fraudulenta. Bueno, lo que pasa es que se necesitan 25 años para cambiar absolutamente todo, la distribución judicial, nuevos jueces, y vamos avanzando como podemos, con un esfuerzo enorme, con un equipo divino, con gran energía, con un apoyo tremendo de Javier Milei y gabinete, Patricia Bullrich que entiende, Petri que entiende, Guillermo Francos que está en tema, en general apoyo de muchas oposiciones muy difíciles, la prensa, otros que no quieren entender, pero bueno, vamos a avanzar. Vos entendiste, ustedes que están en tribunales entienden de qué estoy hablando claramente. Bueno, muchachos, yo me siento orgulloso, me encantó. Sí, sí, Bueno, por supuesto. Primero que nada, felicitaciones por el plan de justicia, que es absolutamente
absolutamente en favor de la comunidad, deseamos profundamente que esto se apruebe a la brevedad, que el Congreso acompañe y apoye, porque evidentemente es en beneficio de toda la sociedad, todos queremos celeridad en la justicia, todos queremos las cosas más justas, sin duda. Y muchas gracias, señor ministro. De parte nuestra, nuestro compromiso de seguir promoviendo esto, siempre está invitado a seguir, y bueno, de nuestra parte vamos a promoverlo, es un compromiso.